En Secuprep, tu educación es lo más importante. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde su hogar puedan acercarse a los contenidos de sus asignaturas. Estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas, una vez que superemos exitosamente la situación de emergencia para evitar los contagios masivos por el COVID-19. Recuerden que durante este proceso es importante apoyar a su familia con respeto, tolerancia y, ¿por qué no?, compartiendo lo que aprendan en cada sesión. El compartir les permitirá reforzar lo que aquí vean. Antes de empezar, recuerden tener a la mano papel y pluma para tomar notas, escribir sus dudas y realizar las actividades que se indiquen. Después, intégrenla a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. En esta emisión, correspondiente a la asignatura de Lengua Materna Español, reconoceremos el lenguaje de los documentos legales o administrativos. Recordemos que uno de los usos de la comunicación en nuestra vida cotidiana es crear documentos que tienen un valor para organizar lo que hacemos en sociedad. Por ejemplo, las actas de nacimiento y la CURP. Otros de estos documentos son el sustento escrito de las transacciones o tratos que tenemos con diferentes personas. Gracias a ellos podemos validar, certificar o demostrar quiénes somos, así como aquello que compramos o recibimos. Para que sepan más de su importancia en nuestra vida diaria y por qué debemos resguardarlos, los invitamos a ver el video Documentos Administrativos. ¿Por qué no debemos desecharlos inmediatamente? Recuerden tomar nota, pues además de ser una información útil, les ayudará a responder las preguntas que plantearemos al final del programa. Ahora sí, corre video. Hola. Compré unos zapatos especiales para escalar, pero los vengo a cambiar porque uno de ellos me lastima. Estaba muy nervioso porque no encontraba el recibo de compra, pero por suerte mi mamá lo rescató de la basura. Es que yo tiro todos los comprobantes de inmediato. Pero creo que todo saldrá bien, porque aún estoy dentro de los 30 días de plazo para cambiarlos, aunque me quedan algunas dudas. ¿Qué otros documentos debemos guardar? ¿Por cuánto tiempo? Es algo que debemos saber, ¿no lo crees? ¿Qué haces? Estoy buscando la factura de la compu. No la encontramos y mi mamá está muy preocupada porque ahora no podrá ser válida la garantía. Te ayudo. ¿Dónde guardan sus documentos? ¿Cómo los organizan? Los ponemos donde sea. A veces los guardamos en libros y a veces incluso los tiramos. Mi mamá siempre dice que hay que guardar los documentos importantes en folders. ¿Todos los documentos? ¿Para siempre? No sé bien. Mejor investiguemos. A lo largo de nuestra vida, realizamos diversas transacciones comerciales. Derivado de ellas, recibimos documentos administrativos y legales, como recibos o tickets, facturas y contratos, entre otros. El tiempo que se deben conservar depende de su utilidad. Veamos algunos ejemplos. Los recibos de compra, facturas y contratos que nos dan en los comercios al adquirir un producto o servicio son documentos administrativos que nos sirven para verificar el precio, cambiar la mercancía o hacer válidas las garantías y comprobar dónde y cuándo se realizó la compra. Las facturas además nos sirven para efectos fiscales, como comprobar gastos y deducir impuestos. Un boleto del cine, por ejemplo, puedes desecharlo en cuanto salgas de la función, pero un recibo o ticket de compra se debe guardar más tiempo, hasta que hagas uso del producto y compruebes que está en buen estado. En el caso de la compra de electrodomésticos, muebles y contratos de servicios y de renta, los comprobantes, recibos y contratos deben conservarse por más tiempo, hasta que la garantía venza o cuando el servicio se haya terminado o cancelado. Otros documentos deben conservarse mientras se es propietario de un bien. Tal es el caso de las escrituras de una vivienda o un terreno, así como la factura de un automóvil, etc. Una vez que el propietario los vende, traspasa o dona, entonces debe entregar estos documentos al nuevo dueño. Algunos documentos se deben guardar toda la vida.
pues son necesarios. Por ejemplo, para documentar un caso administrativo o legal, como cumplir con los requisitos para una contratación. Ejemplos de estos documentos son acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y notariales, escrituras de donación y de propiedad notariales, testamentos, títulos y diplomas, contratos de trabajo, cartas de despido, recibos de nómina, carta comprobante de trabajo, comprobantes de afiliaciones a la Seguridad Social, estudios médicos y radiografías. De seguro guardaron la factura. Mi mamá siempre organiza los documentos en un folder con separadores. Buena idea. Se lo voy a proponer a mis papás. Mientras, tengo que seguir buscando. Debe haber más formas de organizar los documentos importantes. Para conservar en buen estado los comprobantes, se sugiere escanearlos o fotocopiarlos y guardar los originales de preferencia en lugares con poca luz. Esto es particularmente importante para los que están hechos sobre papel térmico, porque con el paso del tiempo la información se borra, dificultando la lectura. Se recomienda tener copias digitales en una memoria electrónica, en la nube o en un archivo organizado y a la mano para cuando se necesiten. ¡Ya encontré la factura! ¡Qué bien! Tu mamá estará muy feliz. Y yo también, porque podremos hacer válida la garantía de la compu. ¿Qué te parece si organizamos los documentos de tu familia? Sí, gracias. Ya cambié mis zapatos. Ahora sé que debo guardar los documentos importantes con más cuidado. ¿Cómo los organizaré? ¿En orden alfabético, por fecha de compra, por vigencia, por categorías como familia, casa, trabajo o por tipo de documento? ¿A ti? ¿Cómo se te ocurre que podrías organizarlos? ¿Cómo podrías ayudar a tu familia y a tus amigos a iniciar este hábito? Yo voy a empezar por poner el ejemplo. ¡Adiós! Como observaron, algunos de estos documentos pueden tirarse de inmediato, pero otros se deben mantener por más tiempo, incluso de manera permanente, en buen estado y al alcance de la mano. También recordemos varios de los ejemplos relativos a los documentos legales, como las actas de nacimiento, los certificados o las escrituras de una propiedad, y los documentos administrativos como los contratos, facturas o recibos. Uno de los documentos más comunes es el contrato. ¿Han leído alguna vez un contrato? ¿Saben para qué funciona? Con los contratos dejamos por escrito un acuerdo que tengamos con una entidad o una persona. En el siguiente video, ¿en qué casos se usan los contratos? Les explicaremos más sobre cuándo es necesario realizarlos y en qué consisten. Tomen nota. Hace unos días estaba revisando el contrato de servicio de internet que tenemos en casa para saber qué garantías contiene, porque ha fallado mucho últimamente y queremos reclamar un mejor servicio. Entonces me surgieron algunas dudas. ¿Qué es un contrato? ¿Cómo se redacta? ¿Podríamos vivir sin ellos? ¿Tú qué piensas? Hola. ¿Qué haces? Te ves muy concentrado. Estoy revisando el contrato de arrendamiento de la casa porque mis papás necesitan saber cuánto tiempo tenemos como mínimo para avisarle al arrendador que desocuparemos su inmueble para que no nos cobre una multa. ¿Se van a cambiar de casa? Sí, encontramos una más cerca del trabajo de mi mamá y de la escuela. ¡Qué bueno! Sí, perdón, pero tengo que seguir leyendo el contrato. Ah, bueno, de hecho, si quieres, te puedo ayudar a buscar información. Ah, sí, mira, de hecho aquí encontré... La palabra contrato viene del latín contractus y se define como el acuerdo de voluntades de dos o más personas que produce ciertas consecuencias jurídicas, es decir, que crea o transmite derechos y obligaciones a las personas que lo firman. Para firmar un contrato es requisito ser mayor de 18 años. En caso de ser menor de edad, es necesaria la autorización de sus padres. Los contratos pueden ser sobre cualquier materia, siempre y cuando sea legal. Las obligaciones y los derechos de los contratantes se indican mediante reglas, presentadas como cláusulas, estipulaciones o condiciones. Algunos contratos indican las particularidades mediante anexos. El contrato debe contar con los siguientes elementos. Elementos esenciales.
Acuerdo entre las partes que celebran el contrato. Objeto o propósito del contrato. Derechos y obligaciones de los contratantes. Elementos naturales. Son los previstos según el tipo de contrato. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios se indicará el costo, la duración del servicio y la forma de pago. Elementos accidentales. Son los que se agregan de común acuerdo entre los contratantes, siempre que no vayan contra la ley, la moral, ni la buena fe. Ya tengo la información que necesitamos. No habrá problemas porque estamos a tiempo de avisarle al dueño que no renovaremos el contrato. ¡Qué bueno! Ahora vivirás más cerca de la escuela. Cuando yo venda mi bici, voy a hacer un contrato. No sé si en ese caso es necesario hacer eso. Mejor investigamos. Va. Aquí dice que existen contratos para casi todas las actividades de intercambio de bienes y servicios. Los más frecuentes son: contrato de compraventa de inmuebles, documento que formaliza la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo, una casa, departamento o local, a cambio de dinero. Contrato de arrendamiento o renta, documento que formalice el derecho de usar la propiedad de otra persona por un tiempo determinado, a cambio de dinero. Por ejemplo, un salón de fiestas. Contrato de prestación de servicios, documento que formaliza el pago a un prestador de servicios, sea una empresa o un profesional independiente, a cambio del servicio que ofrece. Contrato de trabajo o laboral, documento que formalice el acuerdo del pago de un sueldo por la realización de determinadas tareas o actividades bajo la dirección de otra persona. Contrato de préstamo de dinero, documento que elaboran y exigen celebrar las empresas e instituciones financieras cuando entregan dinero a otras empresas o a particulares, con la obligación de devolverlo en un tiempo establecido y con un pago de intereses. También hay contratos internacionales, como el que tiene México con Estados Unidos y Canadá para el Tratado de Libre Comercio TEMEC. Por lo visto, no puedo hacer un contrato para vender mi bici, porque solo es para inmuebles. Nos estamos volviendo unos especialistas en contratos. Sí. Firmar un contrato sirve para dejar claramente y por escrito las obligaciones y los derechos de los contratantes. Esto genera confianza para ambas partes. Los dejo porque haré válido mi contrato de prestación de servicios de Internet. ¡Adiós! Recapitulemos. Tomen notas. Los contratos son un tipo de documento legal en los que se requiere de dos o de más personas, a las cuales llamamos partes. En ellos se establecen los derechos y obligaciones de cada una y se presentan en cláusulas o condiciones. Algunos contratos también requieren de la certificación de un tercero o de un notario para su validez. Recuerden que se debe mencionar la duración del contrato, el objeto o propósito del contrato y las partes participantes con nombres completos y correctos. Para firmar un contrato deberán ser mayores de edad o tener la autorización de sus padres o tutores. Además, tendrán que comprender bien lo que implica que acepten dicho documento con su firma. Por ello, es necesario que aprendan a leerlos y a entender su contenido. Su lenguaje difiere mucho de otros textos como, por ejemplo, de los literarios. Por eso, los invitamos a ver el video Lenguaje de los documentos legales y administrativos, cómo funciona y los rasgos que lo distinguen. Tomen nota sobre las características y las frases que se usan en ellos. ¡Hola! ¿Alguna vez han leído un contrato de arrendamiento o un contrato de televisión de paga? Es importante conocer este tipo de documentos legales y administrativos porque tienen expresiones y términos muy particulares que debemos conocer para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Les interesa conocerlos? Acompáñenme. Mi hermano me pidió ayuda para revisar el contrato de televisión de paga, pero hay muchas partes que no entiendo bien. A ver. Ay, ¿por qué estarán escritos así todos estos documentos? No sé. ¿Cómo ves si investigamos sobre su lenguaje para entenderlos mejor? Va. Documentos legales y administrativos. El lenguaje de los documentos legales y administrativos se distingue por El léxico o vocabulario especializado, la composición de las oraciones y el estilo formal,
El léxico o vocabulario especializado incluye cultismos, extranjerismos y tecnicismos. Los cultismos son palabras del griego y latín, lenguas clásicas, que se toman como préstamos en las lenguas modernas para expresar conceptos e ideas particulares de las leyes, las artes y las ciencias. Por ejemplo, en una sentencia se pueden encontrar cultismos como de facto, de hecho, modus vivendi, modo de vivir, grosso modo, de manera aproximada. Los extranjerismos son palabras que se toman de otras lenguas, algunas de las cuales se modifican conforme al español. Por ejemplo, buffet es una palabra presente en documentos jurídicos y otras se incorporan sin sufrir modificación, ya sea porque no hay una palabra equivalente en español o por su uso extendido. Por ejemplo, marketing se puede encontrar en contratos de servicios de publicidad y mercadotecnia. Los tecnicismos son palabras propias de una ciencia, arte, industria y oficio. En documentos de contratación de servicios, como el de televisión de paga, es frecuente encontrar tecnicismos como tarjeta inteligente, brazo LNB. A ver, les leo. Contrato de prestación de servicios de televisión restringida vía satélite, que celebran por una parte comercializadora satelital, a quien en lo sucesivo se le denominará la empresa, y por la otra parte el señor o la señora o la persona moral cuyo nombre o nombres aparecen en la carátula de este contrato, a quien en lo sucesivo se le denominará el suscriptor, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. ¿Qué es tenor? Aquí está. Proviene del latín y significa de conformidad con o según. O sea, según con las siguientes cláusulas. Me agrada ese lenguaje. Sigamos investigando. Sobre la composición de las oraciones, en documentos legales es común encontrar el uso de recursos como los siguientes. Uso del tiempo futuro en modo subjuntivo, como si hubiere lugar. Uso de formas pronominales, perífrasis verbales, participios y gerundios. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento es común encontrar el arrendatario se obliga a pagar, o bien, visto el escrito de fecha 29 de octubre último. Sustantivación de verbos. Por ejemplo, en lugar del verbo liberar, se usa el sustantivo liberalización. El estilo formal es característico de los documentos legales y administrativos. Predomina el uso de títulos como doctor, licenciado, ingeniero y nombre de cargos como director, jefe, secretario, etc. De fórmulas de tratamiento como excelentísimo, ilustrísimo, usted, ustedes, el que suscribe, el abajo firmante, etc. La poca variación en la estructura y estilo de los documentos administrativos y legales les da un carácter monótono. Según lo que investigamos, la frase llegaren a verificarse es una conjugación verbal en modo subjuntivo, que en un lenguaje usual diríamos en caso de que se presenten fallas, si se presentan fallas o en caso de fallas. El suscriptor o la empresa son títulos que se asignan en lugar de los nombres de los involucrados, que aparecen completos únicamente al inicio del contrato, en general en la carátula. Estas formas, junto con otras como el usuario, el cliente, el comprador, invariablemente se encuentran en todos los contratos. Qué bueno que investigamos, ahora sí podré ayudar a mi hermano. ¿Tienen algún trámite en puerta? Los reto a leer algún documento legal. ¡Adiós! Como observaron, el lenguaje se basa en el uso de fórmulas, tecnicismos, expresiones y tiempos verbales muy específicos, vocabulario especializado y un estilo formal. Estos tecnicismos varían dependiendo del documento que tengamos en nuestras manos. Por ello debemos leerlos muy bien antes de firmarlos. Recuerden que son nuestro único sustento legal para la resolución de problemas que lleguen a presentarse en un futuro. Así que no los tiren. Ahora les pedimos realizar la siguiente actividad. Tomen nota de las preguntas que aparecen en pantalla.
¿Por qué es importante guardar los documentos administrativos o legales? ¿Cuáles se pueden desechar pronto y cuáles no? ¿Qué elementos contienen los documentos legales y administrativos? ¿Por qué representa una ventaja usar un documento por escrito a comparación de uno oral? ¿En qué situaciones se puede recurrir a un contrato? Pidan a un familiar que les muestre un contrato de teléfono, de arrendamiento o de internet. Identifiquen su estilo, los tecnicismos, las fórmulas que usa. Hagan una lista de ellos. Pregúntense hasta cuándo tendrán que conservar este documento. Agreguen sus respuestas y la información a su carpeta de experiencias para que puedan compartirlas posteriormente con sus compañeras, compañeros y docentes. Recuerden siempre revisar los documentos legales y administrativos que lleguen a sus manos para conocer qué información tienen y corroborar que los datos sean correctos. Hemos llegado al final de esta sesión. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! No olvides darle like al video y suscribirte. ¡Hasta pronto!